El proyecto Fertile City, subvencionado por Mineco, pretende analizar desde un punto de vista de la sostenibilidad ambiental y la tecnología la agricultura urbana vertical encubierta integrada en edificios para aprovechar los flujos metabólicos de nuestra ciudad, el agua de lluvia, el calor residual, las emisiones difusas de CO2 para la producción de alimentos y tender a la autosuficiencia alimentaria de nuestras ciudades. Este proyecto es un proyecto complejo, es el primer proyecto que se desarrolla en el sur de Europa y posiblemente uno de los primeros proyectos de referencia a nivel mundial. El desarrollo de este proyecto ha requerido la intervención de tres entidades que se complementan de una forma muy apropiada. Por una parte, el ICTA de la UAB, especialista en aspectos de evaluación ambiental de todo tipo de actividades. Por otra parte, la UPC, que es experta en ámbitos de ingeniería, arquitectura, urbanismo, energía, construcción. Intervienen multitud de disciplinas, la complejidad es la sostenibilidad, tenemos expertos en ciencias ambientales, tenemos ingenieros químicos, tenemos ingenieros energéticos, tenemos agrónomos trabajando en este proyecto, arquitectos, planificadores. Realmente es un reto de trabajar conjuntamente para un futuro más sostenible en nuestras ciudades. Cada vez es más importante basar todo tipo de decisiones en modelos que permitan cuantificar de manera objetiva el resultado de diferentes alternativas. En este caso, la combinación del invernadero y el edificio se va a evaluar, se va a cuantificar mediante un modelo específico desarrollado en el ámbito de la sostenibilidad, en el cual vamos a tener en cuenta conceptos de impacto ambiental por una parte, impacto económico por otra e impacto social, finalmente, que son los tres pilares fundamentales que se le reconocen a la sostenibilidad. Lo realizamos mediante sistemas de control y monitorización de los flujos de agua de lluvia, aprovechamos el agua de lluvia en nuestro sistema y la cuantificamos, analizamos los flujos de calor y frío residual que genera este edificio y que irían a la atmósfera, integrándolos dentro del invernadero, cuantificando la cantidad de kilocalorías o la cantidad de kilojoules que estamos recuperando en nuestro sistema. Estamos analizando también los flujos de CO2 residual y finalmente cuantificando la huella de carbono de la producción de estos alimentos en cubierta, con estudios complementarios económicos y sociales para tener una visión global integrada, para poder finalmente desarrollar una planificación sostenible, las futuras Smart Cities, y permitiendo a la administración, permitiendo a nuestros gestores diseñar las ciudades del futuro.